Séptimo encuentro de historia. 1492. ¿Invasión o descubrimiento? Conversatorio y debate a dos orillas. El pasado sábado 12 de octubre, desde la cuenta oficial de la Casa Rosada en Instagram, se publicaba: hoy, 12 de octubre, celebramos el Día de la Raza en conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón a América. Un hito que marcó el inicio de la civilización en el continente americano. Esta frase no es ingenua y en la selección de las palabras, que no fue al azar, se volvió a nombrar en la misma frase raza y civilización. Si en el año 2010 el nombre se modificó al Día de Respeto a la Diversidad Cultural, ¿qué implica ser un pueblo civilizado? Teniendo en cuenta que los seres humanos no tenemos raza, ¿por qué volver a hablar de raza? Para charlar a dos orillas invitamos al historiador y profesor ibérico Justo Cunio, profesor de Historia de América en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y director del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía del Instituto de Investigación El Colegio de América, Centro de Estudios Avanzados para América Latina. Con nuestro invitado conversaremos sobre la visión educativa española a 532 años de la conquista y los desafíos para continuar descolonizando la historia. Coordina Karina Murúa. Invitado especial, Justo Cunio Bonito, historiador español. Buenísimo. Bueno, arrancamos formalmente entonces. Buenos días a todas, a todos. Esperamos que estén muy bien. Agradecemos que se hayan sumado en este nuevo espacio del Foro de Pensamiento Crítico. Hay muchas y muchos que nos escuchan en cada introducción, pero es interesante para quienes se suman por primera vez contarles que estamos en la Universidad Tecnológica Nacional, la única universidad federal que tenemos en el país, con facultades en casi todas las regiones de nuestro país. Y en este caso estamos en la Facultad Regional de Avellaneda, acá en la provincia de Buenos Aires, al sur de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Justo estamos del otro lado del famoso riachuelo que nos divide políticamente. Esta facultad se origina con la famosa Universidad Obrera Nacional, en realidad creada por el peronismo, y bueno, resistida en un primer momento, comentamos siempre, llamada Universidad Obrera, y tras el golpe del 55 y la resistencia tuvieron que ponerle, un poco dibujando la cosa, Universidad Tecnológica Nacional para las carreras de ingeniería, porque lo obrero siempre huele a algo negativo, ¿no? A lo malo, a lo popular, a lo plebeyo. Entonces, bueno, estamos en esta casa, la Universidad Obrera Nacional, en la UTN. 12 de octubre nos conmovió muchísimo el sábado pasado los mensajes del gobierno nacional a partir de la toma de posesión del 10 de diciembre. Las redes del Ministerio de Ciencia y Educación empiezan a virar ahí a un discurso que atrasa un poquito, más o menos 500 años, un poquito más, de todas aquellas luchas que veníamos generando por las palabras, por la memoria, por la historia, por la descolonización de la historia de las pedagogías de la memoria. Y acá eh, se tituló nada más ni nada menos que con la idea de raza, de descubrimiento, de civilización, y fue acompañado mensaje del 12 de octubre, que se le cambió el nombre hace muchos años, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que podríamos discutir también si fue profundizador, no, si realmente hay respeto a la diversidad cultural, pero en ese marco, atrasando más de 500 años, se volvió a mencionar raza y que nos civilizaron, conjuntamente con algunos mensajes de funcionarios que plantean cosas tales como los falsos mapuches, ¿no? Y el desconocimiento de nuestras naciones. Y ahí se nos ocurrió invitar al querido amigo Justo Cunio. Le voy a decir algunas cuestiones de su currículum, que es extensísimo. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Alcalá, diplomado en Estudios Avanzados, doctor en Historia de América Latina por la Universidad Pablo de Olavide y postdoctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Es actualmente profesor de Historia de América en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, director del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía del Instituto de Investigación. Y así podríamos seguir contando cuestiones como algunos de sus libros, participaciones en congresos, seminarios, cursos y tantas otras cuestiones.
Para mí fue un placer conocerlo este año en un congreso, hemos compartido ahí 4 o 5 días muy intensos de muchas actividades y este 12 de octubre tu nombre apareció ahí como este es el compañero con el que tenemos que charlar y discutir este 12 de octubre. Invasión, descubrimiento, es el nombre que le hemos puesto. Justo buen día, formalmente. Hola, muy buen día, Karina. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con vosotros. Gracias a vos. Bueno, un poco el contexto, ¿no? En todos estos años, obviamente, la cultura latinoamericana se va a centrar en un eurocentrismo pleno, en la idea de los civilizados y los bárbaros. Se ha construido la historia a partir de ese concepto inventado de raza, ¿no? En el que somos una raza claramente inferior, se supone, atrasada, bárbara. Y en este contexto, nuevamente, tras tanta discusión y tras tanta problematización, vuelve a aparecer con esta oleada de ultraderecha el concepto de raza como agente divisorio entre el proyecto civilizatorio de esa modernidad colonial y nuestra propia historia. Bueno, a partir de acá, la idea es que podamos conversar y que vos nos cuentes, a ver, por un lado, cómo se vivencia o cómo se estudia la historia de nuestro continente desde la escolaridad más inicial en España. Y por otro lado, cómo se viene atravesando las universidades esta problematización, si 12 de octubre, en qué clave, en qué perspectiva. Te paso la palabra. Muy bien, muchas gracias, Karina. Bueno, reiterar mi agradecimiento, por supuesto, por permitirme estar aquí. Tenemos casi, fíjate, Karina, vidas paralelas con respecto a nuestras instituciones, porque la Universidad Pablo de Olavide, de la que yo soy docente, comenzó en los años 50 siendo la Universidad Laboral de Sevilla, que era la universidad, claro, los planes franquistas, o uno tenía plata y se iba a la universidad oficial, o uno era pobre y entonces, como era pobre, lógicamente el intelecto no le daba por esa condición de pobreza, con lo cual se tenía que ir a a la Universidad de los Oficios, que eran las universidades laborales concebidas así por el plan franquista de educación. Y comenzó esa universidad siendo universidad laboral y en el año 97 comenzó a darse la vuelta porque se transformó en una universidad de educación superior que es la única actualmente en Europa que lleva orgullosísimamente el nombre de un latinoamericano, como fue Pablo de Olavide, que fue un criollo limeño nacido en 1725. Fijaos que ahora cumpliremos 300 años de el nacimiento de Pablo de Olavide, que es quien da nombre a esta universidad. Bueno, me preguntabas que cómo estudiamos tanto en los colegios de secundaria como en las instituciones de educación superior, qué estudiamos y cómo se estudia la historia de América o la historia de la conquista. Es que no me atrevo ni a decirlo de la palabra descubrimiento. Está borrado directamente de mi vocabulario. Bueno, se estudia poco y mal, Karina, pero es que se estudia poco y mal hasta la historia. Fíjate que hice un ejercicio para enterarme de qué es lo que se estudia en las universidades españolas. Y cuando uno analiza cuáles son las carreras más demandadas, fíjate, la primera es enfermería, la segunda medicina y biomedicina. La tercera, enfermería y pedagogía. La cuarta, administración y dirección de empresas. La quinta, administración y dirección de empresas combinada con derecho. La sexta, ingeniería informática. La séptima, psicología y psicopedagogía. La octava, ingeniería industrial. La novena, fisioterapia. Y la décima, ingeniería de telecomunicaciones. ¿Dónde están las humanidades? ¿Dónde están? ¿Han desaparecido completamente? Claro, igual una parte importante de los debates sesudísimos que tenemos con respecto a la conquista, a la depredación, se resolverían si la gente hubiese estudiado humanidades o se resolverían de una manera más lógica. Pero como vivimos en una sociedad tecnificada, donde se han perdido los grandes referentes conceptuales, los grandes referentes de creación del pensamiento crítico, porque si algo tienen las humanidades,
precisamente esa capacidad de generar pensamiento crítico. Claro, por eso son inmediatamente excluidas, por eso son inmediatamente relegadas. Las humanidades son peligrosas, claro que son peligrosas, lógicamente, con lo cual desaparecen de los planes de estudio o se las acaba llevando a un rinconcito a la espera de que nadie las demande, nadie las solicite. Bueno, cuando tenemos que pensar en construir historia, decía uno de los grandes pensadores españoles, filósofo, Javier Zubiri, que tenemos que pensar en tres modos de configurarnos a nosotros mismos. Primero, como individuos, con una genética, con una trayectoria, digamos, de nuestros ancestros, de nuestros orígenes, genéticamente, cómo nos hemos configurado, qué nos han transmitido. Pero al mismo tiempo somos individuos insertados dentro de una sociedad que nos transmite también una serie de valores, algunos positivos, otros negativos, pero bueno, obviamente también nuestro contexto define qué es lo que nosotros somos. Y al mismo tiempo somos seres con una historicidad, somos seres con una historia y nuestra identidad no solamente lo hemos construido en base a nuestra genética, en base a nuestra propia sociedad, sino en base a la historia que tanto la genética como la historia ha vivido, por la que ha transcurrido nuestra propia sociedad. Somos el resultado de todos esos procesos, que son procesos fundamentalmente históricos. Claro que la historia no es una. La historia, como todo el mundo sabe, es interpretable, lo cual no menoscaba el hecho de que la historia sea una ciencia. Y esto es muy importante estar reafirmándolo constantemente. Fijaos, hay tantas maneras de construir historia y tantas maneras de pervertir la historia. Os voy a poner un ejemplo que a mí me parece absolutamente maravilloso y fascinante. Vosotros sabéis que Fernando VII, bueno, que es uno de los peores monarcas, si no el peor monarca que ha tenido la monarquía española. Y fijaos que precisamente la monarquía española no se ha distinguido por tener los mejores monarcas del mundo. Pero ya el peor de todos, Fernando VII. Bueno, pues Fernando VII, atrapado por Napoleón en el proceso ese en el que las tropas francesas invaden la península ibérica, coincidente además con el inicio de los procesos revolucionarios en América Latina. Bueno, pues cuando Napoleón se ve agobiado por ese frente que él mismo abre en Rusia, cuando necesita las tropas que ha invertido en la conquista de la península ibérica y la saca de la conquista de la península ibérica, sabe que la península ibérica está perdida. Pero deja una enorme bomba de relojería y le dice a Fernando VII, Fernando VII, yo que te tengo preso, te voy a dar la libertad para que te vayas tranquilamente a reinar entre tus súbditos. Claro, eso es una bomba y él sabía perfectamente que voy a mandar al inútil este a la península ibérica porque no hay peor guerra la que voy a hacerle yo que ya ni siquiera con las armas, ni siquiera con el mejor ejército del mundo, con el más preparado que era el ejército napoleónico. Les voy a dejar el cáncer. Ahí, a Fernandito. Y Fernandito, lógicamente, se va a la península ibérica y lo primero que hace es dar un golpe de Estado. A través de un manifiesto que se llama Manifiesto de los Persas, convoca a 69 diputados absolutistas en la ciudad de Valencia. Los 69 diputados absolutistas dicen que, bueno, que lo de la Constitución de Cádiz de 1812 ha sido un absoluto desvarío y que ahora lo que procede es darle todo el poder absoluto nuevamente a Fernando VII. Y Fernando VII, obviamente, lo agarra el poder absoluto y decreta, hace un decreto que es el decreto de Valencia, que lo da el 4 de mayo de 1814 y que es una cosa absolutamente delirante, absolutamente alucinante, porque ese decreto del 4 de mayo de 1814 debería quedar en la antología de las frases metafísicas más portentosas. Yo creo que ni a Hegel ni a Kant se lo podría haber ocurrido eso
Porque fijaos, ¿no? Que el decreto es de dos de los absolutistas que apoyaban obviamente el regreso de Fernando VII, Gómez Labrador y Pérez Villamil, pero ahí participa también el propio monarca y participa en una frase que es la frase absolutamente portentosa y maravillosa. Fijaos lo que dice, ¿no? En un parrafito. Dice que mi real ánimo es no solamente no jurar ni acceder a dicha constitución ni a decreto alguno de las Cortes Generales y Extraordinarias y de las ordinarias actualmente abiertas. Es decir, que no va a ceder nada respecto a la Constitución de Cádiz. Declarar, que es mi real ánimo, declarar aquella Constitución y tales decretos nulos y de ningún valor ni efecto. Y dice, esto es lo alucinante, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado jamás tales actos y se quitasen de en medio del tiempo. ¡Qué cosa tan alucinante! ¿Tú te imaginas a ti te pasa cualquier desgracia, Karina, y dices, mira, no ha pasado? Que se quite de en medio del tiempo todo esto que a mí me ha ofendido tanto o por lo que yo me he sentido tan mal. Pero es que el tipo se lo creía, se creía que podía manipular así la historia, se creía que podía quitar de en medio del tiempo las cosas que habían sucedido cuando él no había estado, que le habían afectado a él, a su poder absoluto. Por eso, ese ejercicio de desmemoria es un ejercicio que forma parte constitutiva de la cultura española. Eso de que las élites crean que, bah, eso, mira, como si no hubiese pasado, ya está. La guerra civil, bueno, sí, cientos de miles de gente ahí enterrada en las cunetas, pero eso nada, no, no, como si no hubiese pasado. Y eso es una cosa absolutamente alucinante porque forma parte, repito, forma parte constitutiva de la desmemoria de la nación española. Fijaos que cuando uno construye esa desmemoria o esa memoria, decían los neurocientíficos que al cerebro no le interesa la verdad. ¿Para qué quieres la verdad? ¿Dónde está la verdad? Uno sale a la calle, se encuentra la verdad, ¿dónde está? ¿Dónde está? Yo no lo he encontrado jamás. Y dicen los neurocientíficos que lo que le interesa al cerebro no es construir la verdad, sino elaborar un pensamiento coherente. Y eso sí le interesa. Por eso, cuando varios testigos están presentes en un asesinato, cada uno de los testigos, después, cuando tiene que evocar el recuerdo, cada uno da una versión diferente, porque su cerebro está creando una historia coherente, no verdadera. Y esto es lo que sucede también dentro del proceso histórico. La consistencia de la historia es absolutamente variable. Decía Schopenhauer, ¿os acordáis del maravilloso libro ese del mundo como voluntad y representación? Y decía, literalmente, nadie puede salirse de sí mismo para identificarse directamente con las cosas distintas a él. Todo aquello de que se tiene conocimiento cierto e inmediato se encuentra dentro de su conciencia. Claro, nosotros, la realidad es la realidad que nosotros inventamos, para bien o para mal. Roger Chartier hablaba de la historia cultural, donde la selección incluso y la recepción de los textos tenían un papel absolutamente fundamental, prioritario en el tipo de ideología y de cultura que conformaban las sociedades. Pero esto, que en muchas ocasiones se ha recriminado a la historia, ¡ay, la historia que es subjetiva! No, no se nos ha dicho tantas veces, porque la historia no puede ser ciencia, porque adolece de objetividad. ¿Dónde está esa objetividad? Fijaos, el realismo dependiente del modelo es una metodología de análisis de la física teórica. ¿Alguien ha dudado alguna vez que la física teórica no sea ciencia porque ha indicado a través de preceptos que la realidad que se percibe se construye a partir del observador? ¿Alguien ha dicho que la física teórica, Einstein? No, no, pero si Einstein no estaba ni haciendo ciencia, ese era un chalao completamente, se estaba inventando las cosas porque ni era verdad ni era objetivo lo que estaba construyendo. No, y en historia debemos asumir exactamente lo mismo, que lo que hacemos es en tanto que percibimos, en tanto que interpretamos, pero que hay, digamos, una posibilidad y una capacidad
de interpretar los acontecimientos a partir de las fuentes de una manera, digamos, que nos acerque a un criterio de verosimilitud. Y esto me parece que es absolutamente relevante, porque los historiadores no somos nada sin las fuentes. Pero cuidado, las fuentes, nos decía Manuel Moreno Fraginals, el cubano maravilloso historiador, las fuentes han sido previamente seleccionadas. Fijaos lo que decía Manuel Moreno Fraginals en un libro maravilloso que se llama La historia como arma. Y decía, la historia escrita de Cuba de 1763 a nuestros días es la historia de la lucha de los cubanos contra los españoles, la lucha de los liberales cubanos contra los reaccionarios españoles, la lucha de los cultos cubanos contra los ignorantes españoles, de los valientes cubanos contra los cobardes españoles. Todo esto, decía, se escribía con una gran documentación, mientras los españoles narraban los sucesos exactamente en la forma inversa, empleando también un gran acopio de fuentes. Participar en España de la tesis cubana significaba ser antiespañol, ser antipatriota, y participar en Cuba de la tesis española era antes ser traidor y hoy ser franquista. Decía, relativismo histórico, como dicen los idealistas, no. Simplemente dos mitos, el antiespañol y el proespañol, creados ambos con documentos previamente seleccionados por las clases dominantes de los respectivos países. Qué cosa tan absolutamente fantástica. Qué bien explicó esa creación de mitos por parte tanto de esas élites americanas como por parte de las élites españolas. Y dentro de esa creación de mitos, si me permitís seguir extendiéndome ya brevemente, está la leyenda negra. Fue una de esas construcciones teóricas, ¿no?, que sirvió fundamentalmente para reevaluar el proceso de conquista. Fijaos que en su brevísima relación de la destrucción de las Indias, en su historia de las Indias que escribió posteriormente, o en Tesoros del Perú, Bartolomé de las Casas evidenció este saqueo sistemático, esta depredación sistemática, este exterminio sistemático. Y dentro del conflicto suscitado con Sepúlveda en la Junta de Valladolid, tras, digamos, la convocatoria que provocó Carlos V, Bartolomé de las Casas fue declarado vencedor en ese pleito, en ese litigio, aunque obviamente nadie le hizo caso, ni a él, ni a Carlos V, ni a la Junta de Valladolid, ni siquiera a Isabel I, que en 1504, en su testamento, había advertido a reyes y funcionarios, y cito literalmente, que no consientan e den lugar que los indios vecinos e moradores en las islas dichas, Indias e tierra firme, ganadas e por ganar, reciban agravio alguno en sus personas e bienes. Y no se le hizo caso a ninguno de ellos por ese sentido de depredación, ese sentido de riqueza omnímoda que esos conquistadores llevaron a suelo americano y que se resume, por otra parte, en uno de esos miembros, de esos integrantes, de uno de los más conspicuos, si me permiten, Juan de Castellanos. Juan de Castellanos escribió el poema más largo que se ha escrito en la lengua castellana, 113.609 versos en decasílabos, y la obra se titulaba Elegía de varones ilustres de Indias. Claro, la escribía un arrepentido de todo lo que había hecho. Juan de Castellanos había nacido aquí, aquí cerquita, en la Sierra Norte de Sevilla, en Alanís de la Sierra, un sitio que todavía hoy está lleno de piedras, donde no existe ninguna posibilidad siquiera de ganarse la vida si no es con ganado, y el ganado pertenecía a muy pocas manos. El tipo salió, llegó después de haber estudiado latín básico en Sevilla a tierra firme, a las costas de Venezuela, a las islas, a las Antillas Mayores, y ahí se ganó la vida depredando. Cuando se dio cuenta de todo el mal que había cometido, cómo había exterminado a poblaciones enteras de comunidades originarias, se hizo cura, se hizo sacerdote, se marchó al centro de Colombia, una ciudad que se conoce como Tunja, y ahí escribió esta serie de versos
donde se dedica precisamente a relatar todo lo que tanto él como sus compañeros de armas hicieron. Él en ese tono de arrepentimiento. Fijaos lo que decía, ¿no? La violencia y la muerte no eran motivo de gloria, decía, sino hijas de las malas acciones de los conquistadores y una catástrofe para el Nuevo Mundo, donde los pueblos nativos habían sido, reconocía, exterminados. Caciques y señores, con todos sus sujetos, fueron consumidos en la gobernación de Venezuela, donde frente a la hidalguía de los indios venezolanos, los españoles anduvieron siempre con engaños y quedó así, decía, la tierra despoblada por tantas matanzas. Codiciosos, ambiciosos europeos, de los que dijo Castellanos que talaron, destruyeron y asolaron a todas las poblaciones de Cubagua, Venezuela y Santa Marta, mirando solo el beneficio inmediato, aniquilando poblaciones insignes en pujanza y en grandeza, decía, lo cual después lloraban muchos de ellos cuando más tarde los castellanos cayeron en la cuenta. ¡Arma, arma, que los barbudos vienen! Y se avisaban ya los precavidos indígenas cuando veían llegar a los castellanos en lanchas. Habiendo tomado cautela y conociendo las mañas de los españoles, cuando les veían llegar en los barcos, les gritaban para que desembarcasen. Decían, decía Castellanos, decían y hacían muchos fieros, con gestos de 100.000 bravosidades. Tiran por alto flechas los archeros, comienzan a gritar parcialidades. Cualquiera capitán donde se halla, a grande furia pide la batalla, porque en general, afirmaban los castellanos, los bárbaros con bríos singulares defienden las entradas y lugares con sus acostumbradas valentías. Pero no les sirvió absolutamente de nada. Fueron absolutamente exterminados. En esa creación de la leyenda negra, ya en el siglo XVIII y en el siglo XX, no solamente contribuyeron los ilustrados franceses, los ilustrados ingleses, Michel de Montagny, Sébastien Mercier, el abate Raynal, William Robertson. Fijaos que, como consecuencia de la obra de William Robertson sobre la historia de América, inmediatamente las autoridades españolas con José de Gálvez creyeron necesario crear, digamos, la contrarréplica. Llamó José de Gálvez, que era secretario del despacho de Indias, a Juan Bautista Muñoz, reconocido cronista de Indias, cosmógrafo, estamos hablando de finales del siglo XVIII, y en la antigua Casa Lonja de Mercaderes de Sevilla se erigió lo que hoy conocemos como el Archivo General de Indias, a partir de todos esos fondos de Indias desperdigados por toda la península ibérica y que se fueron al Archivo de Indias para, digamos, constituir un fondo único que le permitiera a Juan Bautista Muñoz atender a hacer la réplica a la obra de Robertson. Eso no se hizo nunca, pero bueno, hoy nos ha quedado un legado maravilloso para estos estudios sobre América Latina, que es el Archivo General de Indias. Sobre todo en el siglo XX, sobre todo en el siglo XX se elaboró esa leyenda negra por parte de intelectuales, pensadores españoles, estoy hablando de Emilia Pardo Bazán, de Vicente Blasco Ibáñez, de Marcelino Menéndez y Pelayo, y sobre todo de Julián Juderías, que en 1914 elaboró un libro que llevaba el nombre La leyenda negra y la verdad histórica. La masacre, que se calcula entre 30 y 50 millones de seres humanos, según algunos de los estudios de Kukibora o de Dobbins o de Deneva o de Rivet, fue, digamos, el legado de esa conquista, el legado de esa depredación. Eso es lo que se estudia, querida Karina, en la secundaria. La hidalguía de los grandes conquistadores, no que masacraron, sino que beneficiaron a una población absolutamente incivilizada, inculta, a la que graciosamente se les donó pues la mejor de las religiones, la mejor de las costumbres y culturas y el mejor de los idiomas. Esa fue la primera leyenda negra, porque hay una segunda leyenda negra a la que los planes de estudio, tanto en la secundaria como en las universidades,
rara vez se llega o rara vez se expone. El pensamiento, digamos, de la cultura histórica, historiográfica española transita entre la época de la conquista y los recios y sublimes conquistadores y entre la época de la independencia, la segunda leyenda negra, donde los pérfidos americanos renunciaron a la mejor de las costumbres, a la mejor de las culturas, a la mejor de las religiones, a la mejor de las monarquías. ¿Qué tal? Bueno, fijaos, y ya con esto voy a terminar, esta segunda leyenda negra tiene, hace poco publiqué un libro sobre la batalla de Ayacucho, y tras la batalla de Ayacucho, dentro de la prensa de los distintos países, de las distintas naciones ya proclamadas independientes, se empieza a esbozar por parte de esas élites la idea de que, bueno, ya somos independientes. Ahora España, su monarquía, tiene una gran oportunidad con nosotros para configurar, hacer una especie de Commonwealth, de unión de distintos intereses basándonos en que efectivamente tenemos un idioma común, unas costumbres comunes, una misma religión. Y en la Gaceta de entonces la República Mexicana, en un editorial que replicaba la Gaceta de Lima, se habla, fijaos, de que la independencia de los territorios americanos, estoy citando literalmente, se veía como inevitable. Ya era una cosa absolutamente inevitable y debía ser inevitable también para las autoridades coloniales. Y tanto le parecía a Inglaterra también que envió cónsules para preparar el nuevo panorama político. La determinación de Inglaterra podría haber incentivado el recelo español y haberle impelido para adelantarse y que hubiesen los españoles sido los primeros en aprovecharse de las ventajas comerciales que la nueva situación ofrecía. La imposibilidad, por otra parte, de recibir socorros de sus aliados por parte de los españoles. No tenían flota, no tenían aliados, no tenían nada. Dice, ante esa imposibilidad de recibir socorros de sus aliados y los partidos ventajosos que aún podrían haber sacado de sus antiguas colonias relativas a su comercio, hubieran abierto los ojos a cualquier otra nación sobre su conveniencia, mas no hacen impresión, fijaos, en el imbécil Fernando. Apresta el imbécil Fernando los pocos y últimos rezagos de su insignificante marina. No respira sino venganza, no escucha sino la voz de su frenesí y su capricho, y se niega a todo convenio. Bueno, eso es lo que hemos heredado, Karina. Si me preguntas, esa inquina, esa venganza, es lo que ha configurado, lo que ha construido esa historiografía de la que todavía hoy una parte muy importante de la nación española está bebiendo. Perdón por la extensión y Por muchas gracias. favor, excelente. Em, cómo esas leyendas o esa construcción de los mitos también que se necesitan para ligar ese discurso del nacionalismo sucede, pero a nosotros nos pasa a su vez no solamente cómo caló en nuestra subjetividad ese eurocentrismo, sino que la idea volvía al concepto de la raza, ¿no? Y la racialidad. Ese concepto hace que discursivamente se siga sosteniendo esta idea de no había nada, bajamos de los barcos. Bueno, vos sabés que acá en el Río de la Plata la cantidad de ibéricos que llegaron fue enorme, junto con también de la península itálica y otros lugares, pero acá españoles, por donde sea, todos nuestros apellidos en general, negando la afrodescendencia, negando las comunidades originarias, ¿no? Como que, bueno, acá, borrón y cuenta nueva, el mal que aqueja a la Argentina es la extensión, decía don Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Y esto se vuelve a retomar, ¿no? Permanentemente los discursos de derecha, o muchas veces ese sentido común construido desde la colonialidad al poder, nos dice que somos todos españoles, por eso comemos el jamón, por eso comemos determinadas cenas en Navidad, por eso todo aquello. El concepto de raza como tal, y ahí vamos al cartel que me mandaste el otro día de la parada de los buses, el concepto de raza se viene discutiendo, se habla de esta cuestión de la invención y la inexistencia de la raza humana,
¿O todavía aparece ahí en las palabras, aún desde la buena voluntad de discutir la diferencia de raza? Porque viste que algunos autores todavía sostienen, o algunos, aún en Latinoamérica, se sigue hablando de la igualdad de las razas. ¿Cómo se construye hoy ese concepto? No se discute. O no se discute salvo en ámbitos intelectuales, en ámbitos académicos. La población no discute. El concepto de raza es indiscutible porque la población cataloga a cualquiera que llegue y sobre todo en estos últimos años en los que España, que era antes una nación pobre que expulsaba, digamos, a su propia población, en estos últimos años se ha producido el fenómeno inverso. Hemos empezado a recibir población y eso ha incrementado poderosamente ese concepto de racialización del ser humano. Con lo cual, claro, pero la gente tiene absolutamente claro que el concepto racial está vinculado a una concepción económica. Es decir, no es lo mismo un árabe que llega en una patera a España que un árabe que llega a Marbella y se asienta en una jaima, en un hotel de lujo y que viene cargado de petrodólares. ¿Son los dos árabes? Sí, pero no es lo mismo, obviamente, claro. Uno tiene inmediatamente que ser expulsado por las autoridades, hay que vigilar porque estos pueden venir de Al Qaeda o vete tú a saber qué disturbio van a causar, y el resto, pues no. El resto hay que acogerlos y darles, digamos, la nacionalidad. Fíjate hasta dónde se ha podido avanzar, que en estos últimos años, a cambio de una inversión que era como de unos 500.000 euros, aquellos que vinieran a territorio español e hicieran una inversión de 500.000 euros en bienes inmuebles, tenían inmediatamente como premio, ¿no? Como bono, la nacionalidad española. ¿Qué tal? Qué cosa tan absolutamente lamentable y perversa. No, no se discute, no se discute. Es más, se ha asentado más esa diferenciación racial en los últimos años. Porque, bueno, en fin, en una España rural como que hace, fíjate, te estoy hablando de hace 20 años aproximadamente, que yo estuve con un amiguísimo profesor de Cartagena de Indias en mi pueblo. Es un pueblito que tiene 5.000 habitantes en Extremadura, un pueblito muy chico, y mi amigo es negro, era, el pobre murió, negro, negro. Y cuando abríamos una puerta y entramos a cualquier bar, la gente miraba con la boca abierta como diciendo, dice, viene como de una película o una cosa así, una cosa alucinante completamente. Pues hemos pasado de estar sorprendidos porque alguien, digamos, negro, pase a un lugar público, a un rechazo enorme en cuanto aparece alguien que no corresponda, digamos, a los criterios fisionómicos de la población que ellos consideran que debe ser los criterios fisionómicos de una población española. ¿Cuáles son los de una población española? Si algo ha caracterizado a la población española ha sido la mezcla enorme, enorme, desde el principio hasta el fin, y la que se sigue dando constantemente, ¿no? Pero bueno, así estamos, Karina, querida, en una pelea constante y continua. En cualquier conversación siempre sale ese matiz reaccionario, ese matiz racista en los campos de fútbol. Bueno, es algo que se está viviendo constantemente día a día. Acá en América Latina se vino discutiendo en distintos autores, autoras, esta cuestión de la colonialidad del poder, ¿no? La mirada de colonial latinoamericana, y Aníbal Quijano, que retoma también de muchos y muchos autores, pone en tensión y ahí nos pone a problematizar el concepto de raza y todo lo que implica. Entonces me parece maravilloso. Y algo que vos decías, me acordaba esta cuestión también de la conquista de poder comprar la blanquitud, que era maravilloso. Mm, Eras marrona, pero tenías un poquitito de dinero y vos querías comprar la blanquitud, claro. que tenías un certificado que te blanqueaba. Es épico, es una cosa que uno mira hasta dónde esa construcción de poder caló profundamente. Y esto que vos decís, ¿no? Hasta el día de hoy también
el concepto negro sigue siendo un concepto que es civilizado bárbaro, pero también depende muchas veces qué marrón tenés el color de piel, en qué auto te manejas, cuál es el emirato del que venís. Esto es Así increíble es, también, así es. sucede. Sí, fíjate que Poníamos, sí, te sí, escucho, te escucho. en una de las investigaciones que hice en un documento absolutamente fantástico, era un documento de 1815, una instrucción precisamente de Fernando VII, el que llamaban el deseado, ¿no? Recuerdo, en otra de las investigaciones que hice, en el Parlamento inglés, cuando se estaba hablando dentro del Parlamento inglés sobre los problemas que existían en América, había algunos ponentes que cuando tomaban la palabra se referían a Fernando VII y decían en castellano el deseado. Decían Fernando VII, el deseado, y todo provocaba un jolgorio y unas risas enormes dentro del Parlamento inglés. Bueno, pues este Fernando VII manda una instrucción a sus dominios de Indias a los curas párrocos, porque como los curas párrocos tenían la potestad de inscribir a los recién nacidos en los registros de bautismo, los inscribían y cuando los inscribían, según la plata que recibieran, iban graduándose los colores de la piel. Entonces, que la instrucción está, la ordenanza de Fernando VII, era una ordenanza dirigida a los curas párrocos para que eliminaran esa práctica. Obviamente eso no valió absolutamente para nada, pero nos da la idea de que efectivamente era un fenómeno común, ¿no? Bueno, he tenido fíjate, ¿no? El niño es mulato. No, no, no es mulato, es blanco de Castilla. ¿Cómo? No, no, su niño es perfectamente mulato. Y con 500 pesos, bueno, con 500 pesos, por supuesto, blanquísimo de Castilla. Y le inscribían como blanco de Castilla. No había ningún tipo de problema. Así que desde entonces, fíjate, hasta a la actualidad. Y también tenemos acá, decía que hace un minutito Marcelo nos publicaba este cartelito que habías mandado, 1492, ni genocidas ni esclavistas, fueron héroes y santos, al extremo, ¿no? Sí. No hay ninguna estación de metro previa entre esas dos cuestiones. Eh, Contanos a ver de dónde viene esto, cuáles son las decisiones, digamos, de esa derecha por las que aparece esta cartelería, qué repercusión tuvo el gobierno nacional o el sistema educativo nacional ante estas cartelerías y qué otras cuestiones están sucediendo en este tiempo en España respecto a la derecha. Fíjate, Karina, a mí no me interesa esto, sino quién financia esto. A mí esa es la pregunta que a mí me parece relevante, porque esto se ha dado siempre. Se ha dado siempre. Pero hubo una época, digamos, desde los años 90 aproximadamente hasta 2010, 2015, donde esto no existió. Ahora, ¿qué tipo de oligarquía se ha conformado en España para que financie esto? Porque igual que han financiado esta cartelería, estos afiches que colocan además en las marquesinas de los buses, se han financiado autobuses que han sido pintados de arriba a abajo en el que se dan indicaciones de no al aborto y que van transitando por toda España. Entonces, derecha y ultraderecha están intentando crear una conciencia de regreso, digamos, a esos valores que ellos creen encarnar, que son los valores hispánicos, ¿no? La conquista, un episodio absolutamente maravilloso, fantástico, el imperio, despreciando o apartando o relegando la parte de los acontecimientos que a ellos les molesta, o la parte de los acontecimientos que ellos desconocen, o la parte de los acontecimientos que contradicen su propia imagen, su propia visión, su propia mirada. Hace cuestión de 6 o 7 meses aproximadamente, eh, las principales empresas multinacionales alemanas, y estamos hablando de empresas que todo el mundo conoce, Mercedes-Benz, Bayer, Audi, en fin, todas las que todo el mundo conoce, Thyssen,
esas empresas firmaron un manifiesto advirtiendo a la sociedad alemana de los peligros de la llegada de la ultraderecha al poder. Claro, es que lógicamente ellos saben perfectamente qué sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial no solamente quedaron absolutamente destruidas todas las empresas de todas esas multinacionales que ya existían entonces, sino que las que quedaron, en función del pacto firmado entre soviéticos y los aliados, los soviéticos desmantelaron las que habían creado y se las llevaron al otro lado del muro de Berlín. Entonces, ellos son conscientes de ese legado histórico y de las consecuencias de esa historia, de desconocer esa historia. Los españoles no. Claro, eso es lo que a lo que yo me refiero cuando hablamos de esa desmemoria. El Corte Inglés, Telefónica, Mercadona, pues Repsol, pues mira, todos ellos tenían representación, si bien no en sus más altos cargos, pero sí en sus segundos o en sus terceros, cuando Milei llegó a España. Mandaron representación inmediatamente. Ay, por favor, por favor, qué desconocimiento tan absoluto de lo que él representa y de lo que representa la ultraderecha y lo que la ultraderecha haría en caso de gobernar, lo que provocaría. Y ellos serían los primeros afectados. Pero, en fin, miran para otro lado y continúan además financiando precisamente todo ese tipo de propaganda. Mientras vamos abriendo el espacio, me interesaría que piensen alguna pregunta para aprovechar este tiempo. El compañero, ahí voy, Violeta, el compañero tiene otra actividad también en este sábado con Nuestra América, así que no te queremos robar demasiado tiempo. Me interesaba preguntarte por este espacio que vos venís construyendo con otras compañeras y compañeros en la universidad, en la que venís posicionando, discutiendo, trayendo las problemáticas, la historia, la visión, las perspectivas, la historiografía latinoamericana. ¿Nos querés contar un poquito de ese espacio que me pareció tan rico? Fíjate, Karina, no se trata de construir nada nuevo, sino de ir a los archivos. En primer lugar, mi maestro Juan Marchena decía que lo que se necesitaba para construir una historia nueva era horas nalga en los archivos. Es decir, hacerse nuevas preguntas. Los historiadores, las historiadoras, no somos, no vamos en busca del arca perdida. No vamos en busca del santo grial. Muchas veces los documentos ya han sido visitados y revisitados por cientos de historiadores y de historiadores antes que nosotros. Pero las preguntas que tenemos que hacerles a esos documentos son diferentes. Por eso Moreno Fraginals decía, bueno, sí, la historia antiespañola escrita por las élites americanas y la antiamericana escrita por las élites españolas han sido escritas a partir de documentos seleccionados. Sí, pero esos documentos valen, nos valen. Por supuesto que, claro que nos valen. Son nuestra materia prima, fundamental. Lo que tenemos que hacer con esos documentos es reinterpretarlos en función de esas nuevas preguntas que tenemos que darle. Y en eso estamos, desde el área de Historia de América de la Universidad Pablo de Olavide. Os decía que orgullosamente somos la única que llevamos el nombre de un latinoamericano en toda Europa, con lo cual, hombre, tenemos que hacer mérito y honor para continuar, digamos, enorgulleciendo a nuestras compañeras y compañeros americanos para hacer, digamos, una historia donde quede reflejada esa identidad compartida entre lo americano y lo español. Pero se puede entender realmente lo que somos a uno y a otro lado del océano Atlántico, desconociendo qué son los unos y desconociendo quiénes somos los otros. Mira, en 2015, mi suegra viajó conmigo a un congreso en Guatemala y viajaba a América por primera vez. Ella es de un pueblito de Córdoba, un pueblito mínimo, más pequeño todavía que el mío. Y se crió en ese pueblito, no había ido nunca a América,
es una ilusión absolutamente maravillosa por montarse en el avión. Llegó allí a Antigua Guatemala y hicieron una excursión. Y cuando hizo la excursión y fue a un pueblito en Guatemala, encontró referentes culturales para ella perdidos desde su infancia, expresiones, comidas, modos de dirigirse a la gente, gestos. Qué cosa tan absolutamente alucinante. ¿Cómo vamos a despreciar eso? Pero no es cuestión de despreciarlo, obviamente, pero es cuestión de darle, digamos, ese sentido de la identidad compartida, no una identidad jerarquizada. Nosotros no somos más que nadie, sino somos una identidad construida en común, en igualdad. Y a partir de ahí sí podemos construir unas nuevas relaciones entre América Latina y España, intentando construir una nueva realidad o una nueva identidad jerárquicamente concebida. Eso es volver otra vez al pasado. Sí, y aparte innegable, ¿no? Nosotros acá tenemos costumbres, comidas, formas que van por fuera porque esa población, nuestros bisabuelos, esa población que vino era gente también muy desposeída también en su lugar de origen, no era el Estado español ni el poder real español. Entonces ahí también uno, muchas veces cuando te plantean desde el conocimiento, pero entonces ustedes odian a Europa. No, no, momentito, no estamos odiando a Europa porque no es una entidad en sí misma, no odiamos a los españoles porque son un ser en sí mismo, sino cómo construir esas relaciones de poder, esos discursos, cómo volver a las fuentes, como vos planteabas, y cómo pensarnos hoy. Yo digo, desde esta vereda, no hablábamos a dos orillas, cómo desde este lugar de latinoamericanos podemos pensarnos en función de una historia que no se puede negar y que fue parte, pero desde qué lugar no posicionar nuestra historia por debajo, ¿no? Desde ese lugar de la racialidad y la subhumanidad, diría Dussel. Le pasamos la palabra a Violeta Herrero, te quería hacer una pregunta. Y ahí vamos escuchando a Alejandro después. Muchas gracias, Karina. Profesor, me encantó lo suyo. Simplemente tengo 2 o 3 pequeñas observaciones que fui poniendo, porque este es un tema que a mí me interesa mucho. Yo soy decolonial, digamos, en mis ideas, y justo Karina acaba de hablar de Enrique Dussel. Yo comparto con Enrique Dussel que lo que tuvimos no fue un descubrimiento, sino un encubrimiento. Estoy totalmente convencida después de varios años de pensarlo. Así que usted todavía se pregunta si esto fue un descubrimiento. Bueno, para mí ya eso está claro, pero creo que vale seguir pensando si tuvimos invasión o tuvimos civilización. Bueno, ahí también he tomado nota de algo que me parece que está en esto de lo que es la leyenda rosa, que es la falacia desarrollista. Ellos creyeron que tenían que venir a educar a estos indios sin religión, sin civilización, sin conducta. Y hasta donde yo recuerdo, cuando ellos llegaron a América, o sea, Colón y los sucesivos, había por lo menos 60 naciones indígenas, muy probablemente más, ¿verdad? Que ocupaban este hermoso, inmenso territorio americano, todas con su cultura. De hecho, yo creo que, por ejemplo, los incas, en ese momento, y acá me apoyo en Elio Brailovsky, los incas tenían mucha más cultura arquitectónica, mucho más arte, disculpen el timbre, que en Europa en ese momento. Mientras en Europa se tiraban las vasenillas cargadas de excrementos de la noche por el balcón a la mañana a las calles, y por ejemplo en El perfume, aquella hermosa novela de Patrick Süskind, creo, queda muy claro que Europa era hedionda por la forma de prescindencia de esos excrementos. En América, por ejemplo, ya los incas tenían sistemas de cañería, sistemas maravillosos, sus famosos totorales. No me voy a poner acá a recordar porque ustedes ya lo deben saber más que yo, pero era de una
de una cultura y de una civilidad realmente maravillosas. No podemos decir en esto que Karina planteaba, ¿qué raza es más alta, más importante? A ver, no sé. Y después algo, para no, dos cosas más. Guaman Poma de Ayala, Guaman Poma de Ayala escribe muy bien sobre las cosas que pasaron. Y también qué coincidencia, Bartolomé de las Casas, que fue por 8 meses, creo, obispo de Chiapas, ¿no? Qué coincidencia histórica. Y por último, ¿dónde puse? En 2008, Rita Levi Montalcini, trabajando en Italia con todo un equipo de neurocientíficos, logra exponer un manifiesto firmado por todos ellos diciendo que la única raza que existe es la raza humana. Y creo que esto es científico. No olvidemos la antropología racista ¿cómo se llama el que vivía en Kant? En König, Kant. Kant. Sí, es Kant. Kant, el que está medio oculto en esto de la antropología, que era muy racista, y él es el creador del racismo epistemológico, y a partir de él el tema de la blanquitud, del color, o sea, es muy complejo todo, ¿no? Pero yo creo que para mí está claro que no fueron una civilización ni nada. Y perdón, aclaro que yo desciendo de 3 abuelos nacidos en España. Yo desciendo de los barcos de principios del siglo pasado. Es decir, esto me duele, pero yo comparto la hispanidad, hablo castellano, soy católica, bailo español, o sea que digamos, no estoy hablando desde el odio, ni trato de ponerme en un lugar central y decir, esto pasó, y yo lo he podido, ¿cómo digo yo? En un poema digo que en mis ánforas americanas está mi historia de España. Yo considero que hago como una síntesis donde a veces me duelen las cosas de un lado y del otro, pero creo que eso me gustaría para mi América. Creo que me gustaría que pudiéramos salir de tanto dolor porque esto pasó hace 500 años, ¿no es cierto que es hora de ponernos a tratar de aceptar lo bueno que tenemos de los dos lados? Lamentablemente, la historia ocurre como tiene que ocurrir y así ha sido en todo el mundo. Así que bueno, muchísimas gracias, profesor. ¿Me puede decir el nombre de su libro de Ayacucho, por favor? Se llama Ayacucho, la última batalla. Muchísimas gracias. ¿Dónde se consigue? Pues está editado por la editorial Catarata en Ok, Madrid. voy a tratar de conseguir. Le pediré a un primo mío de Madrid que me mande. Vamos Muy a bien. aprovecharnos de las raíces españolas. Un Sí, millón de sí. Gracias, gracias. Violeta. Justo. A ustedes. Gracias. Gracias. Alejandro, habías levantado la mano. Alejandro, para quienes no lo conocen, Sí. es el director del Foro de Pensamiento No, Crítico, sé hijo de Pechera. ingeniero, un poco ligando justo la historia, Universidad de Ingenierías. Alejandro pensaba dónde están las humanidades y Sí, conjuntamente con otros compañeros dijo, bueno, los ingenieros no solo son científicos técnicos, sino que tienen un contexto, están históricamente situados, hay una realidad nacional, así que ahí vino construyendo este espacio que con tanto esfuerzo se viene sosteniendo. Querido bueno, Alejandro, justo, muchas gracias por la verdad que muy linda la exposición. Y Gracias. quería introducir un tema que no es bastante, no es muy hablado, pero creo que más allá de la espada y la muerte que vino con los europeos a nuestra América, eh, según varios historiadores que yo leí, también el tema de los gérmenes que vinieron quizás podríamos decir que esas enfermedades quizás son uno de los primeros síntomas del capitalismo, ¿no? Digamos, las enfermedades virósicas que había en aquella época, que vinieron acá, por ejemplo, yo leí que los españoles
llegaban a pueblos donde prácticamente estaba toda la comunidad había muerto por esa contaminación. O sea que en parte, digamos, fue el tema de la espada y la muerte directa, pero también el tema de toda la contaminación y las pestes que traían por el hacinamiento que había ya en algunas ciudades allá en Europa, ¿no? Siempre a mí me gusta hablar, primero que lamento muchísimo la muerte de Enrique Dussel, a nosotros nos sirvió bastante en los inicios del foro. Hay un video hermoso que se lo recomiendo a todo el que no lo vio. El que participó en el foro de entrada lo tiene que haber visto, pero si no se lo recomiendo, otra mirada sobre la historia universal. Dura 45 minutos, una hora, está excelente. Y él dice en todos los encuentros que él dice que, inclusive Eva hace un poco de, es cómico, ¿no? Porque él dice que escribió un libro y cuando lo termina de escribir se da cuenta que es eurocéntrico, entonces tiene que volver a corregirlo y permanentemente lo va corrigiendo su bibliografía, ¿no? Y él dice, bueno, justamente que el capitalismo empezó en 1492, ¿no? Bueno, él con su manera de pensar marxista, y yo creo que coincido bastante con eso, ¿no? Acá en nuestra América me parece que tenemos que rescatar y unirlo a otros pensamientos, como decía Violeta. Me parece que acá hay que rescatar el pensamiento de Enrique Dussel. Yo no sé si, como leí los dos documentos que mandó Karina acá para leer para hoy, yo no sé si lo leí en tu entrevista o lo leí en el otro documento que hablaban de todos estos pensadores, pero me parece que Kush, que habla del estar siendo, que puede maridarse con Spinoza, que es un pensador europeo, ¿no? De una vida ética, ¿no? Me parece que si nosotros no nos corremos de los paradigmas que hoy en día persisten a nivel global, ¿no? Que hoy están totalmente eh, desaforados, ¿no? Que son progreso, desarrollo, crecimiento y consumo, que son al margen lo que es el sistema Tierra o lo que es el ecosistema. Bueno, lamentablemente, como ya se ve, vos comentabas el tema de que no llueve, bueno, acá llueve poco también, o tuvimos un invierno por demás frío, bueno, así que, bueno, un poco estas reflexiones, esta conversación, y la verdad que agradecerte tu exposición que estuvo muy, muy buena. Muchas gracias, Alejandro. ¿Alguien más? Allá, Jorge Viera. Hola, sí, me estoy quitando el mudo, ¿me escuchan? Sí, 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 Hola, bueno, soy un poco tímido, así que me disculpo de antemano. Gracias, justo, gracias Carlos por invitarme a la charla, gracias Karina. No necesito, estáis, como se dice, predicando a los convertidos, en mi caso estoy completamente de acuerdo con eh, el tono de la presentación y el contenido y tal. Tengo una pregunta sobre nomenclatura, sobre todo, porque estoy investigando el tema de la afrodescendencia, en particular en la Argentina, donde tenemos otro problema suplementario al de la conquista y al de todo lo heredado, del que no podemos culpar a los europeos necesariamente, y es cómo nosotros hemos borrado nuestra propia herencia africana, al punto de desconocer, por lo menos alguien que no es un académico avesado como yo, eh, elementos básicos de, incluso cuantitativos, acerca de cuántos afrodescendientes teníamos, que solo en el Río de la Plata llevaban al 30-35% hasta fines del siglo XIX. Y bueno, los distintos dispositivos y maneras en que eso se blanqueó, como se dice por ahí, que se hizo como desaparecer, ¿no? Parece que el tema en la Argentina siempre, nuestra manera, es la desaparición. Em, Comprendo que soy bastante crítico de mi tierra natal. Estoy hablándoles desde Londres, lo cual no es importante, es donde vivo. No es importante en términos geográficos o de esta charla, pero sí en términos de las categorías que usamos
para hablar de estos temas. Entonces, los estudios académicos, incluso en la prensa, en la jurisprudencia, tenemos, por ejemplo, una cosa acá que se llama la 2010 Equality Act, que usa las características, se llaman, como una manera justamente de protegerlas. Entonces, se usa raza, race, o se usa etnicidad. Y si hablamos del borrado de la categoría de raza, por todas las razones que absolutamente suscribo, ¿cómo deberíamos hablar? ¿Cómo debería hablar yo? Interesadamente, en este caso, y egoístamente. Y ahora que hago eso, que me encantó la expresión de justo, de, lo de usar mucho tiempo en alga, en leer documentos, ¿cómo hago para hablar sobre esto? Ah, no puse el vídeo, bueno. De manera que justamente no arrastre esas categorías racistas. ¿Qué debemos decir? Raza, etnicidad, porque las características fisonómicas sí existen y son visibles. Y justamente el no verlas no es la solución, eso lo dice cualquier integrante de una minoría. Yo aquí, aunque en España fuera considerado algo diferente, de hecho, soy ciudadano español, aquí soy latino, lo cual ya me hace una minoría. Entonces, cuando hablamos de nos autoidentificamos, yo aquí digo que soy latino, alguien que es negro dice black. ¿Cómo hablamos entonces en estos términos? ¿Cómo habla alguien que escribe un libro sobre esto? De esta manera, obviamente, asertiva de la diferencia y de la diversidad que nos quitaron de la fiesta del 12 de octubre. No sé si para Justo o para Karina, para los dos. Podemos a dos orillas. Yo te puedo hablar desde la mirada Dale, interseccional dale. latinoamericana y justo si querés Porfa, gracias. tus apreciaciones. Sí. Ujú. Bueno, muchas gracias, Jorge. Mira, precisamente estaba agarrando este libro de Ezequiel Adamovsky, que recién me llega ahora a la universidad, La fiesta de los Le negros. tengo visto, no lo tengo todavía, pero lo he visto. Sí, Ah, sí. bueno, mira, Está bueno. fantástico. Yo he tenido ocasión de hojearlo y es un excelente trabajo que seguro que te va a ayudar un montón. Sí, 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 lo Y tengo ahí. hablas tú, además de los negros, imagínate, el puerto de Buenos Aires es uno de los principales mercados esclavistas en época Así, colonial. así ¿Cómo fue, no sí. existían los negros? ¿Qué pasó? Decía uno de mis maestros en el doctorado, Juan Carlos Garabaglia. ¿Dónde están los negros argentinos que estaban poblando absolutamente Buenos Aires? ¿Qué se Ujú. fue de ellos? Bueno, no desaparecieron. Lo que Ah, fueron, voy a digamos, ponerte. se mezcló una población, se enriqueció con esa mezcla, pero igual podemos también preguntarnos actualmente qué sucedió con las comunidades originarias de ese mal llamado desierto argentino, de esa mal llamada conquista del desierto argentino por parte del general Tal Roca. cual. ¿Dónde Justo, están? debo interrumpirte sobre todo en este punto, pero no por una cuestión de que eso no sea absolutamente relevante, sino porque para lo que estoy estudiando, que son los diarios de un escritor argentino que se fue a vivir a Recife, otro gran puerto negrero de Brasil, él hizo como una especie de, muy rápido, ¿no? Te lo digo, Sí. es sintetizado brutal. Él hizo el descubrimiento de los negros de una manera homosexual, de deseo y tal y tal. Entonces, por eso me centro en esta cuestión. Y de todas maneras, pese a o sea, lo patético de lo que eran estas opresiones, el estatuto de los afrodescendientes era todavía peor, si se quiere, que el de los, por lo menos aunque sea a nivel jurídico o nominal, en que un integrante de un pueblo originario era de alguna manera un súbdito del rey. Pero un africano traído en una bodega de un barco no lo era, no tenía derechos. Incluso para la iglesia, que con todos los problemas se sentía en la responsabilidad de educar o de evangelizar, tampoco, porque no tenían alma. Ujú. Eran además jurídicamente inmuebles, como casas, como terrenos. Ni siquiera eran muebles, eran inmuebles. Entonces, he estado viendo todo eso y sí, ese libro que me recomiendas me parece genial. He estado siguiendo a Shavelson, que ha hecho estudios de arqueología, incluso excavaciones en Buenos Aires. Yo flipo, como decíamos en Buenos Aires, cuando veo lugares que yo tenía como
No es que esto no pase en Londres, por ejemplo, no es que no pase en Río de Janeiro, no es que no pase en Recife, no es que no pase en Luisiana, no es que no pase en todas las grandes capitales, pero cuando nosotros hemos asociado Buenos Aires, la reina del plata, la capital del tango, que de hecho es una herencia negra, etcétera, etcétera, todas frases como entre el romance y la nostalgia para definir nuestra ciudad, y como tú dices, en realidad fue un gran puerto negrero, pero eso no nos lo enseñan en la escuela. Claro, claro, Es que flipas, porque eso, pues entonces me totalmente. pregunto, ¿cómo hablar de esto en términos de categorías? ¿Qué recomendáis para, para justamente no caer en esta ambigüedad o ser malinterpretado? Sobre todo por gente que lee rápido, que igual no tiene tiempo ni ganas de ir tan profundo, ¿no? Fíjate, en mi caso como historiador, las categorías que yo las pergeño a partir de las fuentes. Son las fuentes las que me marcan el camino. Yo no invento. Ujú, Y si tuviese que ser antropólogo, la construcción identitaria la haría a partir de lo que el sujeto que yo estudio se construye a sí mismo. Es decir, ujú. preguntaría, no construiría a pesar de ellos. Creo que ese, digamos, es un buen principio. Dejar Sí, primero sí. que las fuentes hablen, que ellas nos enseñen, que nos muestren el camino y en el caso de la época contemporánea, que los sujetos, a ver cómo los sujetos se han construido a sí mismos antes de proceder a una categorización por mi parte. Sí, sí, Por un sí. lado, retomo, Jorge, esto que dice justo, Sí, a lo mejor eh, Karina ya tienes algo para recomendar ahí con tu, voy. obviamente. Eh, Sí. por un lado, dos cuestiones. Eh, acá se negó la idea eurocéntrica de la blanquitud como modelo civilizatorio, hizo que, por ejemplo, de las libretas de enrolamiento, no ese documento de los hombres, Ujú, eh, en un primer momento, en los rasgos fenotípicos, muy del positivismo lombrosiano, aparecían ahí los rasgos, ¿no? Orejas, sí, sí, color de sí. piel, forma de la nariz, color, y aparecía negro. Con los años, la libreta de enrolamiento en un proyecto de una Argentina civilizada tras la generación del 80 hace desaparecer la palabra negro, por ejemplo. Ahí Ujú, tenés un primer rasgo. Por otro lado, en las primeras revisiones historiográficas, también se empieza a instalar la idea de que casi no hubo negros, porque si vos mirás Brasil hay un montón y acá no los ves. ujú, Y ujú. tiene que ver con el proyecto también de ese blanqueamiento Sí, sí, sí. civilizatorio de la modernidad colonialidad. Y hoy tenemos presencia afrodescendiente en una gran cantidad. Acá nomás en Avellaneda, la sede donde está nuestra universidad, hay una comunidad caboverdiana muy grande, con mucha presencia, con La mucha conozco producción y he escuchado a Miriam histórica. Gómez. Sí, A sí. Miriam es una amiga de la casa que ha venido también Ah, acá a dar estupendo. charlas. Sí, la he Sí. escuchado y he cogido, he sacado cosas de ella, de justamente para ir a quien es Y si afrodescendiente voy a y se esta pregunta recomienda. que vos Pero hacías, te ¿cómo quiero decir otra nombrar? cosa más. Ahí voy. Antes. Dame un Bueno, segundito que dale. te redondeo esta idea. Retomo lo que dice justo. Hay Sí. poblaciones que se nombran negras, ¿sí? Y vos decís, bueno, ese actor social, ¿cómo se reivindica? Hay otros que plantean la afrodescendencia, hay otros, bueno, ¿cómo se nombran? Es la categoría para no ser ese robo epistémico de yo te nombro Ujú, desde la academia, desde ujú, mi categoría, como yo lo ujú, pienso, aunque no pertenezco. Pero por el otro lado, las feministas negras desde inicios del siglo XX vienen diciendo todo bien con las luchas del reconocimiento de derechos, pero ahí hay contradicciones, ¿no? Entonces le critican a Simone mm, de Beauvoir, por ejemplo, mm, la lucha por el voto femenino, pero la señora que trabajaba en la casa estaba invisibilizada de esa lucha. Entonces acá claro. se toma la interseccionalidad, que es una forma de analizar los Ujú, procesos históricos, y en la interseccionalidad mencionamos la idea de raza, clase, género, pero raza, mencionado como raza para muchas y muchos autores de coloniales latinoamericanos, no en términos del reconocimiento de que la especie exacto. humana tiene Jerárquica. diferencias, Ujú, sino la traemos para discutir el lugar de la racialización. ujú, Después, por otro lado, indudablemente tenemos fenotípicamente características distintas, ujú, del color de piel, del pelo, ujú, de las formas de las narices, regionalmente. Entonces, ahí podríamos hablar culturalmente
de algunos rasgos comunes de etnias. ¿Se entiende? Entonces, Se yo entiende. Y además diciendo el etnográficamente concepto, o en rasgos fenotípicos y todo lo demás, lo curioso es esa velocidad que tenemos en la mirada. Hablo de nosotros los argentinos, porque en este caso estoy acotando un poco el tema y saliendo de la otra historia que ya es como un presupuesto ya de lo que fue la conquista. Un poco de autocrítica de nosotros mismos, si se quiere. Hacemos, yo te miro y hago una, ¿cómo se dice en inglés? Una assumption, me imagino, o supongo que sos o eres tal cosa. Y te puedo, no te lo hago, pero te lo puedo hacer, te puedo clasificar y decirte que vos, bueno, como sos clara de piel, más o menos te veo acá en la pantalla, sos blanca. Lo mismo cabe para mí. Luego vas y haces tu prueba de ADN, que ahora nos puede llevar lejos y tal. Y bueno, el hermano de mi mamá era un mulato claro. Mi mamá tenía ciertos rasgos afro y si mirás mi cara de cierta manera, vas a ver ciertas cosas. Y bueno, tengo un porcentaje pequeño, no alto, pero es un 10-12% mío es africano. Una gran parte de Noráfrica y otra parte que es Bantú, o sea, oriental, que es justamente el tipo de inmigración que vino a la Argentina. Y eso dice Magdalena Candioti, que no sé si la leíste, que también hace estudios sobre esto mucho. Y dice, bueno, cuando esto empieza a conversarse, ahí surge, mi familia, tal cosa, ahí fulano de tal y fulano de tal. Y hacemos estas generalizaciones que nos vienen de la manera como fuimos educados, también, que no hay purismos en flagrantes, ¿no? realidad, no Sí, hay purismos. sí, Si sí, pensamos en el mar Mediterráneo, vamos cerrando ahí la participación, Jorge, si vamos sí. pensando en el mar Mediterráneo y en la conformación, como decía justo, ¿no? ¿Qué era la península ibérica para ¿Qué es un italiano? 1492? ¿Qué es un ¿No? español? Por otro lado. Y cuál es la cercanía con O África portugués. y cuál es ese proceso Mm, de vínculos y de cruces y de, bueno, tenemos un montón para hablar. Entonces, yo te propondría, después cualquier cosa te paso algunos aportes. dale. No es Sí. taxativo, no es taxativo, Mm, ¿no? No es mi categoría de análisis, la otra categoría por sobre, ujú, son propuestas para pensar, discutir, hacernos esas preguntas que no nos hacíamos. No es lo ujú, mismo estar en Buenos Aires en 1820 y ser negra, pobre, ujú, analfabeta, que ser blanca, rica, pero a su vez tienen la misma categoría de opresión por ser mujer. O sea, hay un montón para cruzar ahí, sí, para variables. analizar. Sí, 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 sí. Así que Así esperamos que como, te haya servido. así como justo recomendó esa lectura, si tenés otras para recomendarme, Te paso, te te paso. dejo mi email en el chat si te parece ¿Cómo bien. no? Dale. Y gracias a todos, a todos. Gracias. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguna pregunta? Ricardo, te escuchamos. Buen día, ¿cómo están? Bueno, Muy Buen bien. eh, día. mi consulta va por otro lugar. Eh, Siempre que uno escucha a alguien, eh, eh, Ricardo, apaga el video si porque no alguien lo se hace escucha bien. pensar, en este caso justo nos hizo pensar mucho, pero breve, esta lucha constante. Y pensaba preguntarle a justo breve que tenemos para transmitir lo que tenemos que transmitir. Es decir, tenemos que transmitirle a nuestros alumnos, pero también tenemos que transmitirle a nuestros docentes. Y quería preguntarle por qué herramientas considera que tenemos y que tenemos que usar. Gracias. Bueno, yo creo, Ricardo, que debemos empezar por transmitir ese sentimiento de identidad común, compartida, con unos referentes comunes, pero como decía al final de mi intervención, construidos a partir, digamos, de un sentido de la reciprocidad, de la complementariedad donde uno no es más que otro, donde yo no soy más que nadie
en América, ni lo americano es más que nadie que lo europeo, sino que se produce una fusión, una simbiosis entre una parte y otra para construir una identidad común que al mismo tiempo es compartida. Y a partir de ahí, con esa perspectiva, construir una historia común que revisite esa creación de esos mitos que construyó esa historiografía tradicional que creyó que había que construir historias antagónicas, pero no solamente entre lo americano y lo europeo, también entre lo argentino y lo boliviano, entre lo argentino y lo chileno, entre lo peruano y lo chileno. Estamos finalmente, hemos alumbrado durante los últimos 200 años historias que son antagónicas, no que son complementarias, con lo cual, afortunadamente, este bicentenario que acabamos de concluir o que estamos concluyendo todavía y concluiremos el año próximo con la conmemoración de la independencia de Bolivia y con la conmemoración de la independencia de Uruguay, es una excelente oportunidad para pensar nuestras relaciones, la construcción de la historia compartida desde una perspectiva completamente distinta. Y yo creo que, Ricardo, eso es lo que hay que transmitir, que hay que hacer un borrón, cuenta nueva y empezar a visitar las fuentes, a visitar los archivos y sobre los documentos hacer nuevas preguntas, plantear una nueva historia, en definitiva. No se te escucha, Ricardo. Somos todos mestizos, ¿no? Así Estamos es. mestizados. Así es. Bien. Gracias, muchas gracias. No, gracias Muchas a vos. gracias. José Aguilera, perdón. Sí, ¿cómo está? Muy buenos días. Yo justo me conecto desde La Paz, Bolivia. Primero mencionar a una Yes. autora que me parece muy interesante, que es Silvia Rivera Cusicanqui. En su pensamiento anarquista, ella tiene una publicación que es el pensamiento cheje, en el que uno acepta esta condición que tiene de mestizo, no como algo que tiene que ser superado, sino como algo que uno puede asumir como punto de partida para repensar nuestra propia realidad. Sería mi primer comentario, rescatar el pensamiento de esa autora. Y lo segundo, cómo esta forma de dominación colonial aún se mantiene, a pesar de, por ejemplo, de que en Bolivia ha habido un presidente que se supone que por tener las hojotas y el poncho, que era Evo Morales, y en la reconfiguración de la Constitución, parecía, o daba la impresión, parecía que era lo que se quería hacer dar como eh, sí, como conclusión de que Bolivia había pasado a una nueva etapa en la que toda la colonialidad había sido superada. Pero lo que se está viendo ahora es que ya en el poder, esta figura política había replicado las mismas mañas que otras figuras políticas habían emprendido en su tiempo. En este caso, cooptar el aparato judicial y el aparato legislativo, no solamente para tomar ventaja económica, sino para cubrir cualquier tipo de delito o aprovechamiento que haya tenido en su tiempo. Ahora se está viendo de que él tenía un manejo que se podría llamar hasta del medioevo, con eso de la pernada que, que se- que- que- que ahora se está denunciando que él se aprovechaba de menores de edad, dada su figura de autoridad, y que había bueno, y que toda la clase política y judicial, en vez de aceptar las denuncias que han habido en su tiempo, han enterrado todo esto en chicanas y otro tipo de maniobras. Eran los dos comentarios que tenían y muchas gracias por organizar este tipo de eventos. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Sí, completamente de acuerdo. Fíjate que hemos tenido varias veces a Silvia Rivera, Cusicanqui, en la Pablo de Olavide, dictando clase en nuestro máster, un auténtico privilegio, y procede efectivamente esa renovación del panorama historiográfico, del panorama identitario, de la consideración de los pueblos originarios como agentes absolutamente fundamentales y protagónicos para entender la nueva historia que hay que construir,
esa Silvia Rivera es absolutamente fundamental, igual que Rosana Barragán, igual que María Luisa Saux, todas ellas bolivianas y que contribuyen precisamente a reescribir esa historia tradicional de Bolivia. Recuerdo una anécdota maravillosa, no sé si tú sabías, José Luis, que Silvia Rivera era muy amiga de Tristan Platt, un antropólogo inglés recién fallecido, que también era profesor en nuestro máster, y después de haber hecho sus estudios, Tristan Platt en el Reino Unido llegó a Bolivia, al pueblo de Carán, una aldeíta muy pequeñita, y contaba la anécdota que, bueno, él había estudiado las comunidades andinas, cómo se organizaban, los ayllus andinos, los mecanismos de reciprocidad. Entonces, cuando llegó, pues se fue a ver al curaca de esa comunidad, le preguntó, bueno, ¿ustedes cómo se organizan? No sé cuánto. Entonces, el curaca le empezó a decir a don Tristan Platt, bueno, pues nosotros nos organizamos así, de esta manera, el reparto de tierra lo hacemos así, las tierras de labor estamos haciendo mitas para ir de un sitio a otro, pues para ayudar a los compañeros. Y, no, le dijo Tristan Platt, disculpe, pero es que normalmente esto no se hace así, porque las mitas no se reparten tal y como usted ha dicho. En las mitas influyen otros mecanismos de reciprocidad que, digamos, y el tipo le paró en seco, el curaca, y le dijo, discúlpeme usted, Tristan Platt, yo soy su objeto de estudio. Usted se calla y aprende de lo que yo le diga. Y esa es la mejor lección que recibió, decía Tristan Platt, en toda su vida y en toda su carrera como antropólogo. Desde entonces, en vez de decir lo que decían los libros y lo que él había aprendido, se paraba y escuchaba. Y con eso aprendía. Efectivamente. ¿Cuánto nos falta, ¿no? De la escucha también en este capitalismo rápido y de la productividad y del decir que es muy fuerte. Estimado Justo, agradecemos muchísimo este tiempo, tu participación, Muchísimas gracias. tus ideas, tus aportes. La verdad que, bueno, esto después lo van a poder, se va a subir a YouTube y se va a poder compartir. Quedamos también, ahí Carlitos quería hacer una pregunta y te liberamos. Quedamos también con un compromiso de pensar actividades conjuntas, me parece que sería también interesante. Muy bien, fantástico. Carlos. Sí, ¿no? Extraordinario, profesor, fantástico. No, solo que visto, hablando de la huella de carbono, ¿no? Todos los humanos somos básicamente carbono. Y me imaginaba extraterrestres que les apetece el carbono y una charla entre dos extraterrestres diciendo, ¿qué te parece los humanos? Muy ricos. Hay de varios sabores, ¿no? Con esto de los colores. Y otra cosa, y una nota de humor. En 2010, España ganó la Copa del Mundo en Sudáfrica. Se le ocurrió a un argentino en Madrid correr la noticia de que por el Tratado de Tordesillas, el Mundial le correspondía a Portugal. Hubiese sido fantástico, pero igual hubiese sido la reedición de una nueva guerra hispanolusa. Muchas gracias, Carlos. Olvídate. Bueno, muchas gracias a todas, a todos. Nos estamos viendo en el próximo encuentro de historia y para quienes no nos siguen en las redes y ahí vamos a ir publicando las distintas actividades. Así que nuevamente te agradecemos. Los que quieran recibir información, dejen ahora antes de cortar su teléfono o su correo y les va a llegar todos los encuentros que estamos haciendo durante todo el año. Abrazo, Justo. Buena jornada en el día de hoy. Muchísimas gracias. Abrazos. Gracias. Gracias.